Se suponía que sería un lunes más. El ruido de los niños jugando en la sala, el olor a café preparándose, la lista de tareas pendientes en tu cabeza. Abrí la libreta pensando que encontraría una respuesta del trabajo, alguna notificación, algo sin importancia. Pero ahí estaba su nombre en la pantalla, fijo, frío, con un tema que me heló el estómago. Tenemos que hablar. En ese momento sentí que mi cuerpo se congelaba. El correo electrónico estaba seco. 4 párrafos, ni una pizca de cariño. Dijo que ya no me amaba, que hacía mucho tiempo que era infeliz, que pensaba que era mejor que cada uno siguiera su camino. Releí ese texto más de 10 veces intentando encontrar un punto emocional, algo que mostrara arrepentimiento, dolor, cualquier rastro de humanidad. Pero no lo hubo, solo palabras alineadas como una oración. Mi matrimonio termina frente a una pantalla. Me quedé quieto por un tiempo que no puedo medir. Ni siquiera sé cuánto lloré, ni si lloré en ese momento. Solo recuerdo el silencio, desde la habitación tranquila, por el sonido de mi respiración superficial, tratando de contener un grito que se quedó atrapado en mi garganta, un grito que nunca salió. La sensación era de caída libre, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies y cayera a un vacío sin fin. Lo único que pude hacer fue cerrar el cuaderno con la mano temblorosa. No respondí, no llamé, no grité. Simplemente me levanté, fui al baño y me senté en la tapa del inodoro, en shock. Su rostro me vino a la mente como en una película, pero ya parecía un extraño. Un hombre que escribió el final de nuestra historia como si estuviera escribiendo una carta de trabajo cualquiera. Una renuncia por correo electrónico. De mi parte. De la familia. A partir de ahí, todo empezó a deconstruirse. No solo el matrimonio, pero la imagen que tenía de mi propia vida. Ya nada tenía sentido. E incluso sin saberlo todavía, ese correo electrónico fue solo el comienzo de lo que vendría después. Porque lo que me esperaba al otro lado del dolor era aún más cruel. Lo que más me desgarró no fue el fin en sí, sino la cobardía. Años de vida compartida, hijos, promesas, rutinas. Y no tuvo el valor de enfrentarme, ni por un minuto, por no decir que no estaba contento, ni siquiera decir que conociste a otra persona. Nada. Prefería la frialdad de un teclado a mirarme, a los ojos, como si fuera una cita más de su calendario, resuelta por correo electrónico. Durante días me pregunté qué habría hecho si él hubiera venido a hablar conmigo en persona. Quizás hubiera gritado, quizás lloró, o tal vez simplemente escuchado, en silencio, como quien ve el amor salir por la puerta principal. Pero nunca lo sabré. Me robó eso, la oportunidad de un final digno. Me descartó como quien borra un nombre de una lista, como si nunca hubiera sido importante. Y cada día que pasaba, la ausencia de su mirada dolía más que el propio abandono. Porque la mirada tiene peso, tiene verdad. Y él lo sabía. Sabía que si me mirabas, verías el daño que estaba haciendo. Y quizás también vio su propio reflejo, sucio de mentiras. Pero él optó por huir. Eligió el camino más fácil para él, el más devastador para mí. No fue solo la falta del contacto, del abrazo de despedida. Fue la cobardía de alguien que decidió acabar con una vida entera, sin hacerse responsable del dolor que dejaría atrás. Como si todo eso no fuera lo suficientemente grande como para requerir presencia. Como si fuera un detalle incómodo, fácil de borrar. Me hizo preguntarme todo el tiempo si alguna vez realmente me amó. Y la verdad es que cuando alguien decide no mirarte al final, tal vez nunca haya mirado en el medio, y fue en este agujero, en esta ausencia, que comencé a ver más claramente todo lo que antes no quería ver. Llegó tímida, con aspecto de niña asustada, y que realmente necesitaba el trabajo. Y yo, hecho de confianza, abrí la puerta de mi hogar y de mi corazón. Se suponía que yo debía cuidar a mis hijos, pero la cuidé a ella. Di comida, di una cama, di consejos. La traté como a una hija, como a una hermana, como a alguien que necesitaba un hogar.
Y fue precisamente dentro de mi casa donde ella empezó a destruir lo que me llevó años construir. El shock no fue inmediato. Le tomó días asimilarlo. Palabras, sueltas, recuerdos incómodos, miradas que alguna vez parecieron inocentes y ahora gritaban traición. Empecé a juntar las piezas de un asqueroso rompecabezas. Estaban juntos, bajo mi techo, mientras dormía, mientras confiara, mientras yo dejaba a mis hijos con ella para poder trabajar. Era como si hubiera dado de comer a la serpiente que me mordió el cuello. Lo peor fue no saber que había elegido a otra persona. La peor parte fue saber que ella era alguien a quien protegía, alguien que se sentó en mi mesa, quien conocía mis miedos, mis horarios, mi rutina. Sabía dónde le dolía. Y sin embargo, lo hizo. Y él lo permitió, participó, fed, e incluso tuvo la frialdad de escribirme un correo como si fuera víctima de la situación. Como si el clima no fuera el adecuado, tuve que lidiar con la vergüenza, con la sensación de haberme vuelto estúpida, ciega. Pero ninguna mujer merece cargar sola con esta culpa. Cuando dos personas deciden traicionar es porque ambos eligieron destruir. No fue un error, no fue un impulso, no fue una distracción. Fue una elección, frío, calculado, a diario. Y todo esto ocurría mientras yo les doblaba la ropa y ponía la comida en la mesa. Y fue en ese momento que comencé a sentir algo dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Una ira que no ardía, sino que se congelaba. Y junto con ello, empezó a nacer una fuerza silenciosa, porque lo que vino después me exigía más que cualquier traición. Es extraño mirar atrás y darme cuenta de cuántas veces la verdad intentó advertirme. Una mirada para otro lado, una excusa mal contada, un cambio de ropa exagerado para ir a la panadería. Pero yo quería creer. Porque cuando amamos, ponemos excusas por lo que debería ser inaceptable. Preferimos parecer ingenuos antes que afrontar lo que nos rompe el corazón. Ahora revivo cada escena con diferentes ojos. Recuerdo las risas en el pasillo, la extraña complicidad entre ambos, las ausencias disimuladas. Todo fue tan directo en mi cara que me enojé conmigo mismo, pero estaba demasiado ocupada intentando que todo siguiera funcionando. Cuidar de los niños, la casa, el trabajo. Y mientras yo hacía malabarismos para mantener la casa unida, ellos la desmantelaban a mis espaldas. Hay algo especialmente cruel en ser traicionado en tu propia casa. El lugar donde deberías sentirte seguro se convierte en un escenario de pesadilla. El sofá, la cocina, el dormitorio, todo se vuelve sospechoso. Y lo peor, empiezas a dudar de ti mismo. Si no te has dado cuenta, ¿eres estúpido? ¿Se lo merecía? ¿Fue ella la última en enterarse, como en las historias que juzgamos en la televisión? Me tomó un tiempo entender que no fue mi culpa. No, fue por falta de amor, ni por exceso de confianza. Fue porque creía que la lealtad era algo obvio. Nunca imaginé que tendría que vigilar quién dormía a mi lado. Nunca pensé que un corazón tan cercano pudiera volverse tan peligroso. Y en medio de esta confusión interna, de dolor, culpa y desorientación, llegó el golpe que me llevaría al suelo donde intentaba sostenerme. Como si irse no fuera suficiente, todavía insistió en llevárselo todo. El coche, que estaba a su nombre, desapareció del garaje al día siguiente. Las cuentas conjuntas eran 0. Incluso la tarjeta de crédito fue bloqueada. Me dejó a los niños, las facturas atrasadas y un silencio pesado que resonó en todas las habitaciones. Tomar la mercancía fue fácil, pero lo que realmente me robó fue mi paz. Recuerdo abrir la nevera y sentir miedo. Miedo a no tener suficiente comida para cenar. Miedo a no poder pagar el alquiler. Miedo a tener que pedir ayuda. La mujer que nunca dependió de nadie, que manejaba todo con una sonrisa en el rostro, ahora estaba en la oscuridad, rezando para que no le cortaran la luz. ¿Y los chicos? Solo querían que los retuvieran. Y yo solo quería respirar sin llorar. No sé cómo alguien tiene el coraje de abandonar a sus hijos,
y aún así irse con todo lo que podría mantenerlos en pie. Sabía que estaría sola con los niños, sabía que no había reservas ni apoyo. Aún así, se llevó todo. Como si me estuviera castigando por algo que no hice, como si quisiera borrar cualquier posibilidad de que me recuperara. Pero había una cosa que no podía soportar: mi coraje. Incluso sin fundamento, incluso sin saber cómo, lo seguí. Pedí dinero prestado, vendí lo que podía permitirme, hice trabajos secundarios y pasé noches buscando soluciones. El dolor me enseñó a sobrevivir con poco y con mucha más fuerza de la que imaginaba que tenía. Pero el dolor más duro aún estaba por llegar. Y ella tenía un nombre, un rostro y 2 pares de ojos preguntándome todos los días dónde estaba su padre. No existe preparación emocional para mirar a un niño a los ojos y responderle con silencio. Porque no importa la edad, el corazón de un niño comprende cuando le han arrancado algo. No sabían exactamente qué había pasado, pero lo sintieron. Sintieron la ausencia a la hora de cenar, el vacío en el sofá, la puerta del dormitorio que ya no se abría. Y todos los días la misma pregunta: «Mami, ¿a dónde fue?». Al principio inventé historias. Tenía que viajar. Está trabajando mucho. Volveremos pronto. Pero cada mentira dicha para proteger duele por dentro. Y sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Pero, ¿cómo se le explica a un niño que su padre decidió irse? Quien cambió a su familia por una aventura. Quien decidió no estar más presente. ¿Cómo decir esto sin destruir la poca seguridad que aún tenían? Ellos lloraron. A veces, con solo oír el sonido de un coche, pensaban que regresaba, y eso me desgarró por dentro, porque además de mi dolor, también cargué con el de ellos. Tenía que ser fuerte por mí y por 2 corazones que aún no sabían afrontar el abandono. Y cada noche que pasaba, me preguntaba si lo estaba haciendo bien. Si no estuviera fallando en ser madre, en ser solidaria, en ser todo. Estar sola con 2 hijos no se trata solo de tener que gestionarlo todo. Es tener que dividirse en 1000 partes mientras se lleva un corazón en pedazos. Está intentando sonreír con los ojos hinchados. Es jugar con el alma cansada. Es fingir que todo está bien para que puedan dormir tranquilos. Y cuando finalmente se durmieron, fue en el baño, con la puerta cerrada, que me desplomé en algo que no se podía ver. Era el único lugar donde podía derrumbarme sin sentirme culpable. En el baño, con el grifo abierto, la cara hundida en la toalla y los sollozos contenidos para no despertar a nadie. Fue allí donde me permití romper, que dejé que la mujer fuerte saliera del lugar y le di espacio al dolor para gritar en silencio. Porque por mucho que quisiera ser invencible, había noches en las que el peso era insoportable. Se sentó en el frío suelo, apoyada contra la pared, abrazándose las piernas. No sabía si era cansancio, añoranza, enfado o todo mezclado. Solo sabía que dolía. El abandono, la humillación, la soledad duelen. Me dolía ver los juguetes en el suelo y saber que él no estaría allí para jugar. Me dolía recordar las promesas, las fotos, el anillo que ya no significaba nada. E incluso con el dolor palpitante, lloré suavemente, porque los chicos dormían en la habitación de al lado, y no podían ver, no podían oír, porque si ellos también colapsaran, ¿qué quedaría? Así que durante el día me tragaba las lágrimas, sonreía con esfuerzo, contaba historias como si todo estuviera bajo control, y por la noche me desplomaba en el único rincón que me quedaba. No sé ¿cuántas madrugadas viví en ese piso? Perdí la cuenta. Pero cada lágrima estaba limpiando algo dentro de mí. Cada vez que lloraba en secreto, era también una forma de sobrevivir. A veces el baño era más que un refugio. Fue un confesionario, un campo de batalla, un templo donde me reconstruí en pedazos para durar un día más. Y así, entre lágrimas silenciosas y fuerzas prestadas de no sé dónde, comencé a descubrir que sobrevivir era solo el primer paso. Lo que vino después fue mucho más desafiante. Nadie me enseñó cómo sería. No hubo manual ni tiempo para prepararse.
La fuerza que necesitaba encontrar no era tan bonita en una película, era una fuerza sucia y sufriente, desgarrada en el cientos grito tragado y en el amanecer sin dormir. Era el tipo de fuerza que no aparece en las fotos, la que nace cuando no queda otra opción. O sube o se desmorona, y no pude caer. No con 2 niños en tu regazo. Aprendí a hacer matemáticas que nunca se cerraron, apilar pañales en el carrito y devolver la mitad a la caja registradora, cocinando con lo que tenía, fingiendo que no tenía hambre para poder tener algunas sobras para ellos. Aprendí a pasar los días en mi brazo, lidiar con la escuela, la fiebre, los platos, el miedo, todo al mismo tiempo, solo, sin quejarme, no porque no me doliera, sino porque nadie iba a venir a salvarme. La fuerza se convirtió en rutina. Aprendí a intercambiar resistencia por resiliencia, llorando mientras lavo los platos, sonriendo entre un regaño y un beso de buenas noches, levantándome de nuevo para gritar, incluso con la garganta seca. Y cada pequeño gesto, como ponerlos a dormir a ambos, poner comida en la mesa y decir, está bien, se convirtió en un acto de valentía. Porque todo dentro de mí quería gritar, lo contrario. Había días en los que no tenía con quién contar, cuando me miré al espejo y apenas me reconocí. Pero bueno, me vestí, me levanté y fui. No para mí, para ellos. Porque si me detuviera, todo se detendría a la vez. Entonces aprendí a reconstruirme en el movimiento, sin esperar la curación, sin esperar los aplausos. Y lo más increíble es que, en ese brutal proceso de supervivencia, algo dentro de mí empezó a cambiar. Una nueva mujer comenzó a surgir, más dura, sí, pero también más viva que nunca. No sucedió de la noche a la mañana. Se hizo pedazos. Un día conteniendo las lágrimas, otro con los billetes. Un día sonriendo a sus hijos, otro tragándose su soledad. Pero en algún momento me di cuenta. Esa mujer que me miraba en el espejo ya no era la misma. Tenía grietas, sí, pero era precisamente por ellas por donde pasaba la luz. El dolor no me destruyó, me transformó. Empecé a caminar de otra manera. Más erguido, más firme, no por orgullo sino por conciencia. Sabía lo que había ganado. Sabía lo que soporté solo, en la oscuridad. Y eso dio un nuevo peso a mi presencia. Ya no necesitaba gritar para ser escuchada. Mi silencio ya llevaba historia. Mi mirada ya decía todo lo que antes había pedido, mientras lloraba. Poco a poco comencé a hacer planes nuevamente. Pequeño al principio. Pintar la habitación, cuidarse el pelo, leer un libro. Cosas que meses antes parecían imposibles. Luego vinieron los más grandes. Volver a la escuela, cambiar de trabajo, soñar con una vida que no dependiera de nadie. Y cada paso me demostró que la caída me había enseñado a volar de otra manera, más firme, más consciente. La gente empezó a darse cuenta. Te ves diferente, dijeron. Y tenían razón. Era. El dolor cambió mi piel, mi alma, mi forma de amar. Pero eso no endureció mi corazón. Simplemente limpió lo que no era mío. Solo dejó lo imprescindible, y lo esencial era fuerte. Estaba hecho de carne viva, de coraje puro, de amor propio reconstruido. Y fue en este estado, de presencia, de poder silencioso, que sucedió algo inesperado. Un mensaje, una petición, y su nombre otra vez. Esta vez, pidiendo perdón. Tomó un tiempo. Pasó tanto tiempo que ya no esperaba nada. Y tal vez por eso dolía menos. El mensaje llegó sin previo aviso, sin ceremonias. Un perdóname frío, tímido y mal escrito. Como si las palabras pudieran tapar los agujeros, que él mismo abrió. Lo leí lentamente, sin prisas, y por primera vez no lloré. Sentí algo diferente. Paz. Porque en ese momento supe, ya no necesitaba eso. No fue un perdón pedido con lágrimas. No hubo voz ahogada ni arrepentimiento visible. Fue solo un intento de aliviar su propia culpa. Y sin embargo, no me sentí enojado.
Sentí distancia, como quien mira una película antigua y ya no se reconoce en el personaje. La mujer que dejó ya no existía. El que leyó ese mensaje ahora era diferente, íntegro, firme, inalcanzable para él. No respondí, no por orgullo, sino porque no hubo más conversación. Nada de lo que dijera cambiaría lo que era. Tampoco devolvería lo que tomó. Y en el fondo entendí que perdonar significaba ya no necesitar escuchar excusas. Simplemente estaba siguiendo, sin cargar peso, sin sombra arrastrada, y allí, sola, de pie, con una leve sonrisa, me di cuenta de que no me había ganado. Simplemente me empujó hacia la versión más fuerte de mí mismo. Ver a alguien que te destruyó regresar pidiendo perdón es extraño, porque te das cuenta de que sobreviviste a lo que pensabas que te mataría. Es más, te das cuenta de que no quieres más de eso. No amor, ni siquiera la excusa, ni el regreso. Lo que quería ya, lo tenía, y era libertad. Una libertad que nunca entendió, y por eso nunca alcanzará. Y con esa ligereza, con esa sonrisa silenciosa, finalmente pude respirar hondo y cerrar ese ciclo. Pero antes de cerrar definitivamente, todavía hay algo que debo decir, especialmente a aquellos que están experimentando el dolor que yo experimenté. También pensé que no podría soportarlo. Pensé que no tendría fuerzas, que me volvería loco, que me hundiría para siempre. Pensé en rendirme más veces de las que puedo contar. Había días en los que levantarse de la cama parecía una misión imposible. Hubo noches en las que me preguntaba si algún día todo tendría sentido. Pero así fue. No en el momento del dolor, sino después. Cuando miré hacia atrás y me di cuenta de lo lejos que había caminado, incluso con las piernas temblando. No existe el dolor eterno, por mucho que parezca. Lo que existe es el proceso. Y en medio de eso, nos perdemos, nos destrozamos, nos quedamos en silencio. Pero poco a poco, muy lentamente, algo dentro de nosotros vuelve a surgir. Primero por necesidad, luego por amor. La fuerza no viene ya hecha, nace en urgencia. Y si crees que ya no tienes fuerzas, es porque estás a punto de descubrir que sí, las tienes. Míralo hasta el final, porque quizás tu historia aún esté en medio de la parte más oscura. Y os lo prometo, después de la oscuridad llega la luz. No como un rayo, sino como una vela ardiendo dentro de tu pecho. Respirarás de manera diferente. Hablarás con más firmeza. Recordarás quién eres, o tal vez lo descubrirás por primera vez. Y cuando nazca esta nueva versión, nadie te la podrá arrebatar. No importa si fuiste traicionado, abandonado, humillado u olvidado. Nada de esto te define, nada de esto te reduce. Y si alguien se fue, tal vez fue para hacerte espacio para que volvieras a ti mismo. Porque quien pasa por un infierno así y sobrevive, nunca volverá a ser el mismo. Vuelve mejor. Y es por eso que necesitaba contar esta historia completa. Porque si te alcanzó, si tocó una herida interior, es porque tú también puedes y escribirás tu final.